Hola, buen día. Ya estamos listos para otro live. Vamos a estar hablando con psicoterapeutas cognitivo-conductuales. Si tú eres uno y quieres desarrollar el potencial de tu consultorio, quédate, porque vamos a platicar con la maestra Edna Reyes, porque queremos que nos cuente cómo cambió su consulta a partir de la supervisión de Diana. Y ya estamos aquí. Mientras, cuéntenos en los comentarios quién de ustedes es psicoterapeuta cognitivo-conductual o está formándose como tal. Hola, 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 buen ya día. ando por acá. Qué gusto verte, qué milagro. Ya estamos aquí listísimas. Súper, súper. Creo que Edna también ya está lista. ¡Ay, sí! Hola, Estamos Hola, Edna. completas. sí, ¿cómo están? Bien. ¿Y tú qué tal? También, bien. Genial. Pues nada más que nos confirmen que nos vemos y nos escuchamos bien. Yo a Edna la veo perfecto. A Mariana dejé de verla, Yo también, pero... pensé que era yo. Yo Ajá, veo perfecto. solo a Edna. Creo que nada más nos vemos dos a Dos. dos. Bueno, de dos. Ajá. Oh, Exacto. ya. Ok. Bien, oigan, bienvenidísimas, bienvenidísimos. Gracias a las personas que se van conectando. Esta es una transmisión en vivo especial porque estamos celebrando el lanzamiento del programa Tu consultorio a prueba de bajas. Y en esta transmisión, bueno, quisimos como traer a el caso de éxito más grande que he tenido en mi trayectoria como supervisora de 11 años, ¿no? Es la joya de Bienestando, es nuestra querida supervisora, nuestra querida coordinadora clínica, la maestra Edna Reyes. Entonces, ese es el menú para hoy. Hoy vamos a platicar sobre cuál es el proceso para convertirte de un psicoterapeuta pues que egresa, que tiene un montonal de expectativas, que tiene un montonal de sueños, que quiere ver 1000 pacientes, que quiere darle con todo a la ansiedad y a la depresión, pero cómo enfrentarlo a una realidad que regularmente no te platican ni en la licenciatura ni en la maestría y que poco se parece. Es un proceso de tiempo, de paciencia, de constancia, de disciplina, de entrega. Y eso es lo que hoy nos va a compartir Edna, ¿no? O sea, cómo fue ese proceso, cuánto ha costado y sobre todo, pues ya ha valido la pena o no, ¿no? Esa decisión locuaz que hacemos en algún momento de yo voy a dar terapia y voy a ver pacientes y voy a ayudar a personas, que tiene un gran costo, pero que, pues tiene una satisfacción incomparable, ¿no? O sea, única. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, quédense, si tú eres psicólogo, si eres psicoterapeuta cognitivo-conductual, te va a servir escuchar la experiencia de alguien que ya recorrió el camino, que después de algunos años está en otro punto de su carrera. Entonces, ese es el menú de hoy. Muchísimas gracias, Edna, bienvenidísima. Qué gusto tenerte Gracias. por acá. Y pues vamos a empezar. Cuéntanos, o sea, ¿en qué momento se te ocurrió estudiar psicología? O sea, ¿por qué psicología? ¿No te gustaban las matemáticas o cómo? También, pero no fue por eso. Ya, es No el sé, o clásico, sea, ¿no? Ujú. realmente, sí, claro. Sí, no, yo creo que no sé, yo creo que el primer momento donde lo pensé fue cuando estaba en la secundaria, Mm, cuando tuve como contacto con la orientadora, era ya. psicóloga. Y era como muy linda, muy humana, regañona, pero como Mm, su lado humano. Entonces creo que ajá, desde ahí dije, ay, me gusta eso que hace, ¿no? ajá. Y como que desde ahí fue la primera vez que lo empecé a considerar. Ya, o sea, con la Sí, sí, experiencia de sí. la orientación. Sí, Fíjate que he sabido de varios psicólogos que lo hacen así, o sea, o en la ok. secundaria o en la prepa, tienen acceso a terapia y la experiencia es tan transformadora que dicen, yo quiero Ujú. hacer esto. Sí, Qué padre, qué bonito. No sabía, justo. no sabía que había sido desde chiquita. ¿Y desde ahí te Sí. perfilaste a la carrera? Sí, justo, o sea, como que ya de ahí no tuve como otra opción. Tenía Mm, así como ideas vagas, pero no, como que siempre dije, no, como que no me ujú. convence tanto. Ya, Sí. ok. Se fue No, pues transformando, ¿no? La idea, pero sí. sí fue como, en esencia, un poco eso que viví ahí. Ya, Ujú. justo, justo. Sí, Ahora sí, sí. cuéntanos de esta transformación, ¿cómo te fue en la licenciatura? O sea, ¿qué encontraste? ¿Qué aprendiste? Ujú. ¿Cuál fue la experiencia?
Sí, no, totalmente. Creo que el contacto cuando llegué a la licenciatura en Iztacala, había práctica con ratas, entonces fue como muy raro, ¿no? Al Sí. principio como de, ¿qué rayos tiene que ver, no? Ajá, Y ya de ahí fue como, como que todo fue quedando más claro conforme iba pasando el tiempo, obviamente ahora mucho más claro, ¿no? claro. Pero bueno, en ese momento sí era como extraño, pero interesante, ¿no? El tener contacto con esas prácticas. Y bueno, pues se fue como transformando la expectativa de no saliendo de la licenciatura, ya voy a poner mi consultorio, ¿verdad? Entonces Ajá. como que se fue transformando y bueno, después ya tuve contacto con otros docentes y te van guiando, ¿no? También ellos, Ujú, de qué es lo que tendrías que hacer si te interesa la clínica. ujú. Y ya, básicamente eso fue como un poco en general. Oye, Ya, ok. ¿en qué momento te interesó la clínica? Porque Diana nos contó su experiencia y ella no iba para allá, o sea, ¿tú sí ibas para Ujú. clínica? Pues sí, te digo que yo creo que desde ese momento en la secundaria que supe que esa orientadora tenía como esa especialidad, fue como de, ok, por ahí puede ir. Ah, No sabía yo que la licenciatura era en general, primero y luego ya la clínica, ¿no? O sea, eso ya fue, pues cuando estaba ya buscando sorpresa. integrarme a la escuela, como en 17 años tal vez, 18, cuando metes como la solicitud y todo esto. Ahí fue donde me di cuenta que pues no era tan 4 años y basta, ¿verdad? Pero bueno, un poco por ahí fue que ya yo sabía que quería clínica en específico y aunque veía otras áreas como educación especial o organizacional que llegaron a llamar mi atención, como que no, siempre fue como curiosidad, pero no era lo que esperaban realmente yo. Ay, qué bueno que no te atraparon, porque no sé qué hubiera pasado, ¿no? Qué bueno que no te fuiste al lado Sí, oscuro. sí, ¿no? Oigan, este punto es importante porque justo cuando tenemos el sueño de ayudar personas, la gente piensa que pues ya uno va a la licenciatura, estudia psicología clínica y con eso es más que suficiente como para lograrlo, ¿no? Y no es Mm, así. O sea, la licenciatura son las bases de la teoría que explica la conducta humana, ¿no? Porque ujú, acuérdense, de eso va la exacto. psicología. No es de leer mentes, no es de temas ocultos, oscuros. No, no, no. Esta es la ciencia que estudia la conducta humana. ¿Y por qué Ujú. se hacen las prácticas con estos ratoncillos? Que yo me acuerdo que ya adopté la mía. Se llamó Kika y estuvo conmigo ¿Cómo como dos crees? años. Sí, no tuve corazón para regresarla. Dije, no inventen, como qué locura. Sí. Entonces, se hacen prácticas porque la base de la ciencia de la conducta es teoría del aprendizaje. Funcionamos como funcionamos porque aprendemos a funcionar así, ¿no? No hay razones ocultas. El cerebro es muy básico, es un establecimiento de relaciones. Esto me agrada, lo repito. Esto no me agrada, no lo repito. Ese es el funcionamiento. Entonces, por eso se hacen las prácticas con ratones. Pero al punto al que iba es que no es suficiente los 4 años de licenciatura, porque medio apenas te vas enterando cómo funciona el ser humano, Ujú, o sea, cómo se desarrolla, como que los procesos psicológicos, cómo aprende, o sea, es un objeto de estudio bien complejo. Entonces, sí. como que medio te enteras de lo social, medio de lo educativo, medio de lo clínico, medio de lo fisiológico que implica. Entonces, por eso la importancia de reivindicar la labor psicológica, porque de verdad es bien complejo y de repente como que podemos irnos con la finta y sobresintetizar información y pensar que porque leímos un libro de desarrollo humano ya sabemos ayudar a personas, ¿no? Entonces, aguas con eso, sobre todo si hay usuarios por aquí viendo la transmisión, tengan cuidado. En que en el caso de los terapeutas, pues no, o sea, con la licenciatura jamás va a ser suficiente empezar a ver pacientes. ¿Por qué? Porque no solamente necesitas saber cómo funciona el ser humano, sino toda una serie de teorías que explican pues la patología, cómo disfuncionamos y sobre todo cómo hacerle el método para recuperar el bienestar, que de eso va la psicología clínica, ¿no? Entonces, ese es el punto. ¿Cuál dirías tú que sería tu conclusión de la licenciatura, Edna? O sea, ¿cómo de qué te sirvió haber estudiado la licenciatura? Sí, justo como el entender de manera general el comportamiento humano y que había varias áreas de la psicología y hacia cuál te quieres Justo. especializar, ¿no? Como que es un poco Ujú, eso. ujú, Sí. tal cual,
Ajá. Ujú, Ahora, si hay alguien por aquí que quiere estudiar, que quiere ayudar a personas, el punto es, se estudia la licenciatura y después te especializas en clínica, porque no es lo más profesional dar terapia solamente con la licenciatura. Yo confieso mi pecado, yo lo hice en su momento, pero fue porque estuve 2 años entrenándome en el centro de servicios después de la licenciatura, ¿no? O sea, no fue de acabar la licenciatura y me fui, no, fue una extensión de mi servicio social, ¿no? Pero es súper importante, ¿no? O sea, si quieres ayudar, hacerlo desde tus mejores recursos para que tenga el efecto que buscas, que sea una ayuda eficaz, profunda, sí. que realmente impacte, ¿no? Ok. Y después ahí me da curiosidad, Edna, ¿cómo fue que llegaste a la terapia cognitivo-conductual? Porque cuando quieres hacer clínica hay N cantidad de opciones. Desafortunadamente, en las universidades todavía se siguen enseñando modelos sin comprobación empírica, sin basarse en el método científico. Así es, ¿no? Veo que la tendencia no es a que cambie desafortunadamente, pero bueno, para que uno tenga la fortuna de llegar a la terapia cognitivo-conductual, tienen que pasar varias cosas, ¿no? ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo fue ese camino? Sí, pues tuve como suerte, yo creo ahí sí, he visto eso de que es medio suerte porque pues de 18 años no sabes nada de esto, Ujú, entonces si la mayoría de la tendencia de tu educación es pseudocientífica, pues seguramente ujú, por ahí te podrás seguir, ¿no? Sin cuestionar. Mucho de lo que nos da la ujú, escuela es justo eso, ¿no? Como cuestionen, aunque se los digamos nosotros cuestionen, entonces creo que eso ujú, ayudó. ujú, Pero también tuve la mayor parte de mi formación con docentes basados en evidencia. ujú, Entonces, pues te digo, desde la práctica esta, ujú, en laboratorio, etcétera, y luego ya con humanos, pues ujú, siempre fue como basado en evidencia, en ese momento el plan de estudios, toda la carga era como mucho de metodología, ujú, entonces 8 semestres de ujú, metodología, evidentemente ujú, tenías que aprender evidencia, ¿no? Y a cuestionar, entonces creo ujú, que eso ayudó bastante. Ahora ya cambió el plan, entonces justo como dices, en lugar de ir hacia la alza va hacia la baja, pero bueno, en ese momento sí me tocó esa suerte de variables que se juntaron y los docentes con los que más me identificaba tendían a ser cognitivo-conductuales. ujú, Entonces, pues también eso, creo que eso ayudó bastante. ujú. Súper, súper, súper fortuna porque justo, o sea, pareciera que es un tema de suerte llegar a la parte de terapia basada en evidencia científica. La recomendación es que tengamos claro lo que queremos, ¿no? Si queremos ayudar, saber que hay un método para hacerlo, Sí. ¿no? Y que va por acá, ¿no? No arriesgarnos a probar cosas. O sea, sé que como que la oferta es amplia y de repente yo escucho personas que eligen, ay, es que esto me gustó, ¿no? Y es como, Ay, a sí. ver, en teoría no está en juego tu gusto, ¿no? O sea, no está en Ujú, juego, no eliges una teoría porque te gusta, no. Eliges una teoría porque tiene sentido, porque tiene evidencia científica, porque se comprobó que efectivamente así es. Porque desafortunadamente hay un montonal de teorías en psicología que nunca se comprobaron. O sea, las personas ujú, dijeron algo, se oía medio que sí era así, pero jamás se comprobó. Es el caso del psicoanálisis, por ejemplo. ujú, Yo confieso otro pecado, ya dije uno que ni sé dar consulta solo con la licenciatura. El segundo era, en la prepa yo pensaba, o sea, como me gustaba como la literatura y así leía mucho, siempre he leído mucho, el, el punto de el psicoanálisis como que me hacía como, claro, esto va como a la parte profunda del ser humano. ¿Qué parte? Ni idea, o sea, yo era joven, o sea, tenía menos de 18 años, ¿no? ah, Perdónenme la vida y pensaba que el psicoanálisis como que algo ahí aportaba. Ahora sé que no es así, ¿no? Pero ujú, creo que podemos tener como muchas concepciones así. Entonces, súper importante apostarle a la terapia basada en evidencia, porque es lo que sabemos que ujú, funciona, cómo funciona, ¿no? Entonces, qué fortuna que hayas llegado a la TCC. Cuéntanos esa parte sí. formativa. ¿Cómo fue tu formación como psicoterapeuta TCC? Sí, pues yo creo que desde como mediados de la carrera empezó la formación, ¿no? Desde Ujú, teoría hacia ya de terapia, ¿no? De clínica, porque bueno, todo lo ujú, anterior pues eran bases, las bases, ¿no? Pero yo creo que empecé ahí con teoría y práctica un poquito, en sexto ujú, semestre por ahí de la carrera, pues justo como que me va cada vez llamando más la atención, después hasta la práctica obligada en clínica, en octavo, ujú, en séptimo octavo, igual con un profesor muy bueno cognitivo conductual, entonces como que te digo, tuve así como
suerte, porque además no podía escoger profesores, pero tuve suerte de que los que me tocaron eran de esta corriente y bueno, pues justo me empezó a atrapar más y más y más la forma de trabajo de TCC. Justo, no decidí tanto como porque suena bonito, o así porque yo creo que por sonar bonito, pues me voy o a psicoanálisis o humanismo, sino más bien como de, ok, esto no solo es que alguien lo dijo, sino que ya se comprobó, como que el saber que había eso, esa comprobación, ya dije, ok, por aquí podemos seguirlo, ¿no? Entonces ya, bueno, te empiezan a enseñar a entrevista y análisis funcional y todo esto. Entonces como que de ahí fue que más me atrapó. Y es que justo ese es el punto, o sea, súper importante que esa elección esté enfocada como en la práctica, de decir, a ver, lo que voy a hacer, qué elementos, en qué me voy a basar para decir que esto tiene sentido, que esto funciona, porque no es de que me guste, es decir, no es un criterio, o sea, no estás eligiendo como pastel, estás eligiendo como el enfoque con el que vas a ayudar a las personas. Entonces, ahí creo que en esta parte de los psicoterapeutas cognitivo-conductuales esa ventaja tenemos como capacidad crítica y el tener como la certeza, la seguridad de que lo que estamos haciendo o sea, va a funcionar, ¿no? Que no es porque otro punto, cuando yo entré a la carrera, pensaba que ir a terapia, o sea, me decía, ¿vas a estudiar psicología? Ah, sí, como para dar terapia, y decía, no, yo cero quiero dar terapia, o sea, lo dije siempre así de, yo no veo dando terapia, o sea, ¿de qué es eso? O sea, como que, y mi idea era esa de, pues es que, ¿para qué terapia? O sea, yo pensaba que ir a terapia es, ibas, platicabas lo que te pasaba, y como que pues te daban consejos o algo, o sea, como que no sabía que había un método, ¿no? Tenía una idea muy equivocada, o sea, yo creo que la idea que pueden llegar a tener muchas personas, ¿no? Entonces, este, o sea, me quedé con esa idea y ya después, cuando conozco la terapia cognitivo-conductual, digo, es que no es así, o sea, no es que llegues y platiques así random y ya alguna vez ya te sientes bien mágicamente, o sea, me encantó la parte de cómo se conceptualiza el problema, cómo se diseña el programa de intervención y cómo se van administrando las sesiones, o sea, eso me hizo todo el sentido, ¿no? Claro. Ujú. Sí, Entonces, justo, total. súper El orden, ¿no? importante. También como El que es orden. nuestra personalidad, Sí, bueno, pero claro, es lo que nuestro. tuviera orden fue como de, wow, qué bonito, sí. Ujú. Sí, 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 que tiene un inicio, un desarrollo, un fin, una estructura, orden, parsimonia, o sea, eso a las personas que tienen esta estructura, esta como necesidad de evidencia, no sé, es un deleite, ¿no? Sí. Entonces es como de las ventajas, ¿no? Ahora, cuéntanos de esta etapa inicial como psicoterapeuta, o sea, cumpliste la receta, estudiaste la licenciatura, estudiaste la maestría, ¿cómo fue el enfrentarte a la vida real de la terapia? Ya como terapeuta con título en mano, con formación en mano, ¿cómo es eso de salir a montar el consultorio y a empezar a dar consulta? ¿Cómo fue tu experiencia? Y además me tocó en pandemia, entonces salí en el 2020 de Mm, la maestría, entonces ya había intentado, justo también ¿cómo dices? Pecado, fue el ajá, también intentar dar terapia con licenciatura, pero ujú, bueno, luego ya que pude entrar a la maestría, se pausó un poco y ujú, ya saliendo, pues ya estaba la pandemia, entonces empecé con los primeros pacientes en línea y ujú. con lo que había visto en la maestría, solo que en ese, lo que queríamos los Justo, psicoterapeutas. ya, justo. Y justo como que sentía que tenía conocimientos técnicos, pero como que ya con el paciente o la persona, el humano aquí enfrente, se empezaba a complicar, ¿no? Y era como de, pero si yo había visto que era más fácil, ¿no? Que solo era seguir este caminito, ¿por qué se complica? Entonces, ya cuando vi justo la oferta en Bienestando con supervisión, era lo que yo buscaba, justo algo con supervisión, porque sentía como que me faltaba algo, ¿no? No sabía qué en ese momento, pero decía, es que tengo la técnica y así la teoría, pero esta parte de con el humano ya no me cuadra, ¿no? Entonces, creo que ahí justo me topé con eso. Es que ese es el punto. Creo que eso nos pasa a todos y justo es esa idea que nos comparte Nelly de lo que callamos las psicoterapeutas. O sea, es yo creo que a todos nos pasa. O sea, yo no conozco a alguien que haya salido de la carrera y la maestría y diga, ah, no, súper fluido. O sea, estaba todo claro lo que había que hacer, funcionó como me dijeron en la clase, como decía en el libro y sin problema. No, o sea, tienes muy buenas bases, tienes referencias. O sea, no es que llegue el paciente y digas, no, ni idea, o sea, esto no tengo idea. No, 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 o sea, tienes nociones. Pero a la hora de ejecutar lo aprendido, a la hora de establecer la práctica, sí es así como que ¿cómo? Así de,
no está, o sea, hay más cosas de las que yo ya vi. O sea, la experiencia es como más amplia Mm, de lo que yo ya había como revisado, ¿no? Entonces, eso es completamente normal. O sea, y aquí quiero como poner foco en la atención de los psicoterapeutas que nos estén viendo, porque es importante que lo sepan. O sea, es fundamental que estudies una licenciatura, una especialidad, maestría en clínica para que puedas atender pacientes con credenciales, o sea, con suficiente capacitación. ujú. Pero es completamente insuficiente. O sea, es fundamental, pero es insuficiente. Lo que te va a consolidar como terapeuta, ¿qué dirías que es, Edna? Pues yo creo que sí la supervisión Ujú, y tener, o sea, desarrollar habilidades clínicas, que ujú. las desarrollas por medio de supervisión o por medio de ensayo y error, pero creo que es el camino más largo, ¿no? Justo. O sea, yo diría dos ingredientes. Uno, la práctica, ver pacientes, Sí, o el sea, no paciente. hay de Sí. otra, o sea, sales con unas referencias como muy sesgadas, ¿no? O sea, los pacientes que logras saber en la clínica, yo, por ejemplo, en el Centro de Servicios Psicológicos, en la maestría no tuve, bueno, sí tuve un semestre de práctica, pero con un paciente, o sea, no es una muestra representativa de lo que vas a ver en tu consultorio. Entonces, es súper importante saberlo, ¿no? Para que vayas preparado. Y de ahí saber que lo que te va a ayudar a desarrollar esas habilidades clínicas, más allá del entrenamiento técnico que la mayoría tenemos, mira, en ese sentido creo que me considero afortunada porque la maestría que yo hice sí era una maestría clínica. Ujú. O sea, fue una formación de 3 años y medio que me supo a mí a doctorado, pero me ayudó muchísimo a aterrizar justo este contacto. O sea, yo adolecía mucho de la parte humana, de estas habilidades que te permiten establecer alianza, que le dan el timing al paciente, que te ayudan a escuchar, a no adelantarte, a no inferir, no sobreinferir, o sea, cosas así. Entonces, en ese sentido me considero afortunada, pero sé que la mayoría de formaciones en TCC sí son más hacia lo técnico, Sí. ¿no? Hacia la Mm, intervención, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que va a pasar. No es que tu formación sea insuficiente, por supuesto que no, o sea, tienes las bases necesarias, suficientes, pero necesitas complementarlo. Primero con la práctica, con ver muchos pacientes, o sea, de verdad, de ver un paciente al día, uno no se hace psicoterapeuta. O sea, a mí me han dicho, es claro. que tengo tantos años de experiencia. Yo sí, ok, sí, pero más bien dime cuántos pacientes ves a la semana en esos años. Eso me va a decir mucho más que si me dices que veo a la semana 2 pacientes. Ok, pues yo no diría que es una experiencia de 10 años. Ok, ajá. ¿Por qué? Porque si necesitas una práctica. O sea, el hacer Sí. terapia es un músculo que se ejercita. Tienes que ejercitarlo, ejercitarlo, familiarizarte, acostumbrarte, que se haga natural, ¿no? Entonces, Ujú. eso te lo da la práctica, ver pacientes, aventarte a ver pacientes y la supervisión, ¿no? Entonces, qué padre, Etna. Entonces, Bienestando fue tu primera experiencia laboral fuera de la maestría. Sí, o sea, más bien había sido yo por mi cuenta y ya Ok. formalmente, sí, Ujú. básicamente, sí, Ok. sí, sí. Mira, ok, qué padre. Sí, con razón, Sí. eso facilitó mucho las cosas. Digamos, Etna no venía contaminada de otras prácticas, Bien ensuciada. de otras clínicas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, Sí, no, es- otras clínicas no. este, porque desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones es como, ahí está el paciente, que te vaya muy bien, ¿no? Y De nadie hecho, sí, supervisa. justo, es lo Ujú, que veía en varias que intentaba entrar, donde era como, y te vamos a mandar tantos al día, y, o sea, así como de sí, agendarte un buen, y, porque sí, lo que interesa a veces es más ujú, eso, ¿no? Y yo sí, así como de, no, es que ujú, esto no me gusta. Y cuando vi ujú, que ustedes eran más de, no me importa el número, o sea, no es llenarte la agenda, es cuidarte, es ver tantos al día para que te cuides tú también, y dije, ah, ok, esto ya ujú. me hizo total sentido, ¿no? Es que eso es otra cosa, o sea, cuando inicias a dar terapia, pues te avientas y piensas que puedes trabajar como Godín 8 horas al Sí, día. No, 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 el trabajo psicoterapéutico no es como el trabajo de oficina, o sea, sí, tu claro. jornada tiene que ser mucho más corta, o sea, no podemos hacer jornadas de 8 horas, o sea, ni lo piensen, no se Ujú, atrevan, van a terminar en burnout, es súper sí. peligroso para ustedes y para sus consultantes. Entonces, justo por eso se diseñó así bien estando, de necesitamos calidad en el servicio y para que des calidad no puedes dar más de 4 sesiones por turno en el día.
No hay Sí, manera, o sea, mm, ejecutivamente la atención, la concentración, todo el proceso que hay que hacer es muy desgastante, entonces no se puede. Y de ahí el estilo de vida de terapeuta, o sea, no es dedicarte a consulta, 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 consulta compulsivamente y hacerla como mucho. Yo creo que el error que cometen esas clínicas es que es como por destajo, o sea, como maquila, ujú, ¿no? Y sí, no, es un trabajo tan personalizado, o sea, tan delicado, o sea, que no lo puedes hacer así. Entonces, aguas con eso, o sea, súper importante sí, medir la cantidad de consultas que puedes dar al día con sus respectivos espacios. No puedes aventarte 4 así como van. No, no es lo más sano para tu sistema nervioso ni para los pacientes. Y de sí, ahí el estilo de vida. Entonces, qué bueno que te hizo clic, porque sí, o sea, creo que sí, mayormente, desafortunadamente la experiencia es así, ¿no? O sea, como que hay otras prioridades, pero no es sustentable a mediano y largo plazo, ¿no? Eso es importante que lo sepan, ¿no? Ahora, cuéntame las primeras experiencias en la supervisión. ¿Cómo es salir de la maestría y empezar a supervisarte? ¿Cómo se siente? ¿Qué notas? ¿Qué pasa en esos primeros momentos? sí. Ya había tenido contacto con supervisión en cuando estuve, Mm, primero cuando estuve ya entre licenciatura y maestría, había tomado un poquito de supervisión. Después ya en la maestría, pues un poco más formal, bueno, más formal. Pero ya acá en Bienestando el hecho de que fuera más seguido, en la maestría supongo que por cantidad de alumnos y así, pues no se puede tan seguido, ¿no? Pero acá en Bienestando, donde fue pues, básicamente cada 15 días recibir yo supervisión durante pues año y medio, yo creo 2 años, tac. pues sí, obviamente fue el cambio radical y además la precisión de 1 hora para ti, ¿no? Ujú, Dedicado a analizar tanto las variables del paciente como las del terapeuta. Creo que eso fue parte importante, que igual y en la maestría se perdió un poco lo personalizado del terapeuta, ¿no? Como que era más enfocado a la teoría, práctica, pero no a las variables del terapeuta, que son las que aquí en Bienestando justo fue lo que me ayudó más a esto que te decía al principio, como esto que me faltaba. Ya sabía la técnica, ya sabía la teoría, pero ujú, faltaba el contacto humano, ¿no? Las habilidades. tac. Entonces creo que eso fue, digo, junto con la teoría también, ¿no? Bastante, pero creo que mucho fue las habilidades clínicas, básicamente. Ujú, ujú. Y es que eso que mencionas es súper importante porque em, yo sugiero, o sea, yo pensaría que como clínicos mínimo deberíamos de tener 1 hora de supervisión a la semana. O sea, mínimo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. no esperaría menos. O sea, como de las actividades que forman parte de tu consultorio, o sea, claro que sí dar la consulta, pero es revisar expedientes, programar citas, llevar a cabo tu control, ¿cómo decirlo? Como tu control, ajá, financiero, lo que haces de divulgación en redes. Y una parte es como, a ver, ¿voy bien o me regreso? ¿Qué está pasando con mis casos, ¿no? Ujú, Y eso, pues, es parte fundamental del proceso. O sea, como que de repente nos sentamos a revisar los casos solamente cuando se atoran, ¿no? Y no, la idea es como, a ver, los que están avanzando, ¿por qué están avanzando? ¿Qué estoy haciendo para que estemos avanzando? Los que se están atorando, ¿qué está pasando para que se atoraran? Y sobre todo, la gran fuente de aprendizaje de las bajas. Yo no he conocido en toda mi experiencia clínica de 17 años un psicoterapeuta que tenga el hábito de revisar sus bajas, ¿no? Entonces, ujú, y a claro, mí sí, sí, sí. para mí ha sido un ejercicio fundamental en mi trayectoria. El cada año, la verdad es que no lo hago con la frecuencia que me gustaría y que sería deseable. Yo lo recomiendo cada 3 meses, ¿no? O sea, por trimestre ir revisando qué pasó. Este, pero bueno, se hace cada que se puede. Y el punto es que es una fuente de aprendizaje espectacular, ¿no? O sea, identificas muchas cosas que tienen que ver con esto que mencionas, Edna, en la maestría, en la carrera, no te enseñan que tú eres una variable que entra en juego en el proceso. O sea, no es lo que haces, a veces es cómo lo haces. Ajá. Sí, Entonces, sí, sí, en sí. ese sentido, esa experiencia, en mi caso, en mi experiencia supervisando psicoterapeutas, ha sido un antes y un después. El que cuando el psicoterapeuta se conoce y sabe cuáles son sus áreas fuertes para establecer alianza, diseñar programas, intervenir, es otro escenario
escenario que cuando el terapeuta está haciendo su trabajo como de hacia afuera, aplicando técnicas sin ver él lo que está pensando, lo que está sintiendo, cómo se está manejando, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. este, yo es algo que identifiqué en los primeros años de bienestar. Decía, es que esta intervención no está teniendo este efecto. ¿Por qué? Porque esta terapeuta está teniendo esta actitud, ¿no? Tiene Claro. esta estructura. Entonces, si esto no se atiende, es probable que no se llegue al resultado deseado, ¿no? Entonces, eso fue lo que mayormente vi, y por eso así se fue armando el modelo de supervisión de bienestando, mucho sobre la práctica, sobre la necesidad del proceso que iba surgiendo, ¿no? Entonces, Sí. ok, entonces ya, bueno, empiezas yo creo que de entrada sí se debe de sentir intenso, o sea, que te supervisen cada 2 semanas a ti solito, o sea, ese espacio es genial porque en lo que yo he visto de las supervisiones grupales es como un poquito como para todos, pero no sé si en el Inter tú termines de aterrizar o de concretar tu propio Ujú, proceso. O sea, ojalá ujú, que sí, si tienes suficiente capacidad de insight, seguramente sí, pero no estoy segura que en todos los casos, ¿no? O sea, que realmente ujú, eso llegue. Entonces, eso. Y de ahí, la parte de eh, el estarlo entrenando, el estarlo haciendo, no porque no sepas, no porque te falte, no, o sea, no es desde ahí la supervisión. O sea, la supervisión se hace como para optimizarte, como para pulirte, como para sacar, a veces creo que recursos y herramientas y oportunidades que ni tú como terapeuta estás consciente, ¿no? Entonces, ujú. probablemente de un poco de miedo a la evaluación, ¿no? De decir Claro, como sí. que, no, ¿cómo me van a evaluar y qué va a pasar y así? Pero más bien el punto es que es evidenciar ciertos puntos ciegos que naturalmente tenemos como psicoterapeutas, ¿no? Y enriquecer, porque aparte, bueno, alguien guía la supervisión, pero el que otros psicoterapeutas puedan ver tu caso y veas ciertos puntos de vista es lo más enriquecedor. ¿Cómo te fue a ti con eso, Ujú. con el tema del juicio, de la crítica, de la retro? Digámosle que retro, porque no es juicio ni crítica, o sea, de la retro, porque hay psicoterapeutas que les ha costado mucho trabajo, en mi experiencia. Sí, pues no, o sea, bueno, aquí en Bienestando la experiencia fue como muy cálida, como Ujú, mucho crítica constructiva, entonces eso ayudó muchísimo a que yo estuviera más dispuesta o más abierta pues a la crítica, pero por ser ujú, constructiva, ¿no? ujú, Más que con miedo de, chin, ¿qué voy a decir ante este error? Pues era como de, no, pues sí, esto pasó, ¿no? O esta duda ujú, tengo, ujú, como que fue muy natural, entonces eso ayudó bastante, sí. ujú. Sí. Porque aparte, sépanlo, o sea, Edna acaba de decir la palabra clave, el error. Los Ujú. psicoterapeutas nos equivocamos. Y, o Sí, sea, exacto. es normal, es como, o sea, es imposible que no lo hagamos. El punto es, si estás en un contexto de supervisión, ese error va a tener un buen cauce, Mm, o sea, va a generarte mm, experiencia, aprendizaje. La probabilidad de que lo vuelvas a cometer disminuye muchísimo, ¿no? sí, Pero si claro. tú sigues haciendo el trabajo por tu cuenta y, y no registras ese error y no lo asumes y no lo atiendes, ese error lo vas a seguir cometiendo con los siguientes 50, 100 casos que veas, ¿no? Entonces, Mm, esto creo que es una experiencia súper enriquecedora de la supervisión, ¿no? sí, Pero sí totalmente necesitas de acuerdo. como esa madurez de decir, no pasa nada, es un error, claro que no nos gusta equivocarnos, o sea, claro que es desagradable, pero el punto es que es en un contexto seguro, o sea, es seguro hacerlo y que tiene un buen fin, o sea, que le vamos a sacar Ujú. el provecho a esa experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Ujú, justo. Creo perfecto. que eso ayuda bastante a no ir con estos, como a la defensiva o como con Ujú, ciertos, ¿cómo decirlo? Pues sí, resistencia a la crítica, ¿no? ujú, 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 exacto. Y el otro punto es cómo esto tuvo este efecto en ti, ¿no? O sea, cómo empecé a identificar esto en ti, pero ¿qué diferencias notaste entre tu manera de hacer terapia pre-supervisión y post-supervisión en tus consultantes?
Sí, pues mucho, o sea, yo creo que desde la conceptualización, el estilo de entrevista, ¿no? De, donde antes era como justo esto de lo que hemos comentado en supervisión, ¿no? De llegar a obtener información y Ujú, la persona ahí, quién sabe, pero yo quiero la información, ¿no? O sea, como que antes era mucho ujú, así porque el manual así decía, ¿no? Que en dos, tres ujú, sesiones ya tienes que tener todo, ujú, ¿no? Entonces, como que ujú. esa calma, lo veo como un poco, no sé, como si fuera un poco arte, ¿no? Como en el sentido de no está tan rígido como en el método, sino que con cada paciente vas a tener un estilo diferente de acuerdo a lo que se está generando y que a veces no sabes ni ponerle nombre a eso, ¿no? Que es la alianza o qué es la relación terapéutica, pero con cada paciente va a ser particular algo, ¿no? La forma en que interactúas con él y la forma en que vas obteniendo la información y a veces como que cambia el estilo de que haces las preguntas, pero al final obtienes la misma información para lo mismo, ¿no? Pero no sé, como que ese cambio tuve, ¿no? De hacerlo de manual rígido a ir adquiriendo como mi propio estilo, creo que fue parte Exacto. importante. Sí, Ujú. es que esto que mencionas se me hace como súper importante de subrayarlo porque, pues claro que te enseñan a entrevistar, ¿no? Pero de eso ya hacerlo en un contexto privado, en el que el paciente llega como con ciertas necesidades, pues ya es otra cosa y como sí Ujú. creo que haya como cierto arte detrás de eso. La ventaja de estar acompañada por alguien que ya pasó por ahí es que ya no tienes que estamparte 10 veces Sí, para poder rectificar. O sea, te justo, estampas en la justo. primera, te dan retro y tú aceleras el proceso, Sí, ¿no? O como sea, que como que, sentí eso ¿no? justo también, o sea, como que Ujú, pude haberme estampado ujú, mucho y que tal vez como que sin saber qué estaba ujú, cometiendo de errores, ¿no? Hasta que quién sabe qué me iluminara y me dijera, ahí está el error, ¿no? Y acá es ujú, como justo con tu experiencia, pues fue como más puntual recorrer ese camino y tal vez hasta evitar errores, ¿no? ujú, Mucho bueno, no creo, sí, seguramente ujú, evitar errores, pues por la guía que tú nos has dado. ujú. Entonces, eso a mí se me hace como súper, súper valiosísimo de eso. La supervisión estaba diseñada como en lo que a mí me hubiera gustado tener en su momento, ¿no? O sea, Sí, un claro. ambiente así, ¿no? O sea, como que él es como, yo ya me estampé, o sea, yo para diseñar el modelo de supervisión de bienestando me tomaron 10 años de mi carrera. O sea, después de 10 años de dar terapia, fue cuando realmente me pude llamar psicoterapeuta, así de ya Ujú. tengo este modelo, ahora sí, el caso que quieran, o sea, me siento con herramientas, con claridad, con experiencia, pero tuvieron que pasar 10 años, ¿me explico? Ahora, Sí, el sí, sí. punto es que en esos 10 años vi surgir y desaparecer N cantidad de consultorios. La mayoría de consultorios que ubico de gente que quería hacer ese trabajo, la mayoría no existen. Y creo que tiene mucho que ver esto, o sea, como esa falta de acompañamiento, como esa falta de este, equipo, de estos colegas que andan en el mismo proceso y que contribuyen juntos a lograr una misma misión, ¿no? Entonces, Sí, fue justo. Y ya de ahí, pues bueno, los siguientes 7 años han sido como los mejores, mucho más de bajada, pero justo esta es la experiencia que se tiene. Es un acelerador la supervisión, ¿no? O sea, sí. te va a ayudar la experiencia, ¿no? O sea, es como creo que en todo, o sea, si quieres aprender a hacer un pastel, pues puedes meterte a YouTube y hacer la receta, ¿no? Pero Ujú. si viene alguien y te dice cómo y te enseña mejor a hacerle así que asá, lo vas a hacer mucho más rápido, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Y creo que también la capacidad de autocrítica de notar yo, por ejemplo, que tenía bajas y que no dije la clásica de, es que el paciente está resistente a la terapia, ¿no? Como que decía yo, es que antes de llegar a bienestar, ¿no? O sea, sentía yo que algo me faltaba para que esas bajas no fueran bajas, ¿no? Entonces creo que eso también me ayudó bastante a la capacidad de recibir retro, porque no siempre es fácil, ¿no? Entonces, y no echarle la culpa a los pacientes de las bajas, ¿no? Sino como, a ver, estas bajas o este paciente que no hace tareas, ¿por qué no las hace? Y era lo que pues justo te vas a los libros y medio, hay alguno que otro que orienta, pero no lo suficiente como alguien con experiencia, ¿no? Entonces creo que también eso fue parte importante de que yo buscara este tipo de formación. Lo veo yo como una formación. Justo, justo, porque em, no todo está en los libros, o sea, hay muchas cosas que tú vas a ir incorporando en la experiencia. Y lo que yo noto es que
Cuando no tienes esa capacidad crítica, justo no hay esta evaluación objetiva de las variables que están incidiendo para que o sea el éxito o sea el no éxito del proceso, ¿no? Y Ujú. lo refuerzo nuevamente, o sea, las bajas son una fuente de aprendizaje espectacular. Y sí, yo también, en la mayoría de los casos escuché, el paciente no cuenta las condiciones para hacer el tratamiento. A ver, si quieres pacientes perfectos, eso no te van a llegar, ¿eh? Sí. O sea, no, eso no ocurre. O sea, el paciente puntual Ujú. que paga tareas, o sea, sí hay uno que otro. Y A la mayoría uno los tiene que amamos. entrenarlos, y los Sí. amamos. Queremos muchos de esos, ¿no? Pero la mayoría no, hay Sí. que hacer este proceso de entrenamiento, meterlos a la terapia, empezar a hablar el mismo idioma, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el punto, que sí hay una manera de reatribuir, claro que el paciente contribuye y tiene variables, pero si tú te haces cargo de las variables personales que están contribuyendo a que el paciente se vaya de alta o no, de verdad va a hacer toda la diferencia. Te va a dar una congruencia, Mm. una, una eficacia, que va a ser notable, ¿no? Ahora, cuéntame el efecto como en la recomendación, Etna. ¿Qué pasa cuando tienes esta experiencia? Puedes rectificar. Este aprendizaje, esta experiencia, tiene repercusiones en muchas cosas. O sea, en la adherencia menos baja, Ujú. en la eficacia del tratamiento. O sea, ahorita el número de sesiones se disminuye considerablemente por el efecto de la práctica, pero cuéntame de parte del consultante. ¿Qué te refieren los consultantes? ¿Qué te refieren ahora que no te referían? ¿O qué tú notas que antes no estaba ahí? Ujú. Pues yo creo que también estos pacientes que te comentan que o sea, como que sí no notan la comprensión que tienes de su problema. Ujú, Eso creo que es algo ujú, que noto. ujú, Pues justo que te recomiendan con su familia o amigos, así de, ya viví la justo, experiencia, ahora ve tú a vivirla, ujú, ¿no? O se enojan justo, de, oh, no quiere y yo ujú, le digo que yo se la pago y ajá, no quiere. sí, Entonces es muy cañón. padre ver como Ujú, esa recomendación ujú, de, yo ya viví esto, ahora quiero que todo el mundo lo viva. ujú, Eso me he ujú, encontrado. Ellos no saben, ¿no? Pero también he notado yo lo que dices de la eficacia, o sea, como que antes tal vez le daba yo más vuelta, ujú, resolvía, pero como con mayor vuelta y cada vez sí, es como más directo y más, ujú, ¿cómo decirlo? Pues sí, más directo, más al punto. ujú, Mm, ¿Qué más? No sé, ¿qué más? ¿Qué más? ujú, Lo que ahorita se me ocurre, lo que ahorita recuerdo. ujú. Acerca de o sea, de como el tipo de problemas que podías ayudarles a resolver y ahora tal vez puedes resolver otro nivel u otro tipo de problemas. Sí, justo, también eso, creo que buena pregunta porque antes era como de ciertas etiquetas, no porque me da miedo, Ujú, ¿no? Y ahora que ya conceptualizas mucho más, ¿cómo decirlo? No sé si fácil o no quiero decir fácil, pero como más, tienes más herramientas para conceptualizar, ya no te da tanto miedo algunas etiquetas, por así decirlo, o diagnósticos, ¿no? ujú, Que antes sí era como, justo. no, eso no veo, Ujú, ¿no? Y con la ujú, conceptualización, bueno, ya entiendes qué hay detrás de eso, y entonces ya es diferente, pero más lógico de trabajar. ujú, Se me hace que de repente es como tener mucho más visibilidad sobre lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como, Mm. pues sí, como tener muchas más herramientas más finas de entender lo que está pasando y justo entiendes los errores, entiendes los aciertos, entiendes todo lo que está y hasta lo puedes predecir. ujú, Sí, totalmente, totalmente. Sí, y ver casos justo te ayuda mucho a la predicción y a que entonces, pues sí te avientes a ver casos más complejos. justo es lo que comenta Nelly, o Sí. sea, porque sí, hay etiquetas como que nos asustan, pero cuando tienes cierto dominio del modelo de la conceptualización, puedes como tener este efecto integral, ¿no? O sea, creo Ujú. que se los puedo compartir con un ejemplo. Yo igual, o sea, como de los casos que son más complejos, por ejemplo, tendrán que ver con adicciones, en mi caso con temas de conducta alimentaria. Y tengo Ujú. una paciente en seguimiento ya prácticamente de alta, está verificando que la respuesta positiva se mantenga.
que llegó por temas de ansiedad, que es mi especialidad, pero había problemas de la conducta alimentaria. Entonces empezamos a trabajar y de repente cuando llegamos a abordar esa parte, pues la sorpresa era de que ya había tenido un efecto la intervención, ¿no? Y que la paciente tenía muchas más herramientas para abordar esta problemática. Y pues ya te das cuenta que el punto es, teniendo clara esa conceptualización y las herramientas, no hay esta parte de problema complejo, no. O sea, es como que entender la naturaleza humana y ya manipular las variables como sabes hacerlo y tener el efecto, ¿no? Porque esto funciona, ¿no? Entonces, eso es súper, súper, súper satisfactorio. Y también, retomando la pregunta de Mariana, el tema de el que ves más allá de la patología. O sea, pienso en estos casos de tercer nivel que tú ya manejas, Etna, ¿no? O sea, el que estamos entrenados como para resolver el problema a corto plazo, pero la conceptualización ayuda a tener esa visión de caso, ¿no? Que era mucho lo que yo me peleaba, no me peleaba, obviamente, no es mi estilo, pero me frustraba mucho de los comienzos de Bienestando, de que el entrenamiento era una paciente con una serie de síntomas y la solución era solución de problemas. Y yo decía, o sea, sí, claro, la paciente tiene déficit en toma de decisiones, claro que es una estrategia, pero ¿qué vas a hacer con esto y esto que está aquí en el motivo de consulta? O sea, qué vas a hacer, no? Entonces, la conceptualización ayuda a tener esa visión amplia del funcionamiento multinivel de las personas y la intervención tiene ese efecto profundo, ¿no? Creo que eso también lo pueden notar los consultantes, que no es solo como tratar el síntoma, sino resolver un problema, una estructura de base que se aprendió de manera no saludable y motivar la autoconstrucción, que es lo que realmente va a prevenir las recaídas. Entonces, ese alcance creo que no es posible con todos los entrenamientos. O sea, como que sí se requiere cierto entrenamiento particular, ¿no? Para llegar a ese nivel de dominio. Sí, eso que acabas de mencionar me hace mucho sentido. También parte de lo que yo veía, pero no sabía ponerle nombre a esto es que, o sea, sí le hace falta, no sé, solución de problemas o habilidades de comunicación, Ujú. pero como que dándole eso no es suficiente, porque yo hacía eso, ¿no? Entrenaba en comunicación Ajá. asertiva. Ujú. Oye, pero ¿por qué el paciente lo sigue haciendo? ¿O por qué aquí en Ujú. sesión lo hizo perfecto y allá afuera ya no, no? Ujú. Sea como Ujú. toparme contra la pared de, pues si eso dice el manual que se tiene que hacer, ¿por qué no funciona, no? Y Ujú. justo con la conceptualización y todo lo que hemos aprendido, pues te das cuenta que esa era la puntita de la cereza del pastel o la puntita del iceberg, pero Ujú. que no necesitabas toda una estructura, modificar toda una historia de aprendizaje para Ujú. que el paciente lograra hacer la tarea que le estabas Ujú. dejando, ¿no? Entonces, y a Ujú. veces hasta ya ni hago eso, ¿no? De que solito lo demás se modifica. Ujú. Entonces, creo que eso también me ayudó bastante a entender. Yo sentía, pero no sabía ponerle nombre a eso, que me hacía falta. Y Ujú. entonces ya, entendiendo la conceptualización, pues ayudó a ir justo a ser más eficaz y no estar entrenando 20 sesiones en comunicación asertiva para que pues no hubiera un cambio trascendental, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, pues miren, el punto es que em, el, o sea, pensando en la labor psicoterapéutica de ayudar a personas, pues es un tema complejo, o sea, es un entrenamiento, pues ya vimos la licenciatura, la maestría, supervisión, práctica, pero como lo contundente y lo que quisiera como resaltar, aplaudir y celebrar hoy es que, pues nuestra querida coordinadora y supervisora Etna ha llegado a este punto en menos de 3 años, ¿no? De trabajo. O sea, eso que les decía, a mí me tomó 10, bueno, a Edna le tomó menos de 3 años, ¿no? O sea, en ese punto está. Entonces, eso es súper, súper valioso, y no tiene precio en términos de formación, o sea, no hay manera, o sea, la experiencia, ¿cómo pagas la experiencia? O sea, es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queremos como inspirar, a que sepan los psicoterapeutas que están allá, que sí se puede vivir de manera digna de la consulta, porque bueno, aparte, ya para cerrar, cuéntanos cómo está tu consulta ahorita, Edna, o sea, ni te pregunto. Sí, estoy llena.
Está desbordante, o sea, la mujer no, O sea, no sabe. pero ¿cómo es tu estilo de vida? O sea, ¿qué haces todos los días? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto trabajas? O sea, digo, la Trabajas, verdad es que esa Es, pregunta bien se la está haciendo. das es consultas variable. 50 horas a la semana para poder vivir. Ujú. No, no, no. ¿Tomas No, justo vacaciones? también eso era lo que creía yo que tenía que hacer hace 3 años. Ujú. Y Ujú. ahora, y era como de, pero ¿cómo voy a sacar tanto así de grande? ¿No? Y ahora me doy cuenta que ni es necesario tantos, ni es, incluso la renovación de pacientes, ¿no? O sea, si tuviera tantas bajas, todo el tiempo tendría la necesidad de estar buscando pacientes y Ujú. no me imagino la ansiedad de eso. Sí, Pero no, ahora pero- justo también el que tenga más que el número de ingresos, más bien busco que se mantengan, ¿no? Los que ingresan. Creo que ese es un poco también el enfoque que cambió, porque al principio no tenía una idea de esto. Ujú. Entonces era como ingresos, 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 ¿no? Y ahora es como, no, mantenimientos y altas, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso también. Y pues también el darme tiempos, ¿no? Libres para reparar cosas o de mi vida personal. También eso es como algo que amo del trabajo. No, ¿a poco no es fundamental, Sí, Edna? O sea, yo de verdad me duele el píloro cuando veo a terapeutas corriendo de una clínica a otra, van en la mañana una, en la tarde otra, el fin de semana tienen su consultorio mm, y así es como, así por ahí no va. O sea, no va a haber sí, manera de salir de ese círculo vicioso. O sea, de verdad, súper importante que valoren su tiempo, su trabajo, sus recursos, que son finitos. No hay manera de sostener ese estilo de vida a largo plazo. Van a terminar en burnout. Y es ahí donde entra la incongruencia, la disonancia. O sea, es ahí donde ya no estás viviendo lo que estás promoviendo. Entonces, exacto, sí, pues con esto, o sea, sí se puede tener una práctica llena, satisfactoria, sin tener que trabajar 50 horas a la semana. Es más, ni 40. A ningún psicoterapeuta le recomendaría trabajar 40. O sea, yo creo que sí, máximo 30 horas, o sea, de sí, dedicarle a la consulta. Y el resto, vive la vida, disfruta, estudia, que nos encanta y siempre estamos estudiando. sí, Ten tus hobbies, duerme, come bien, visita a tu familia, ten un sí. galán, la galana, quien quieras, amigos, o sea, súper importante, porque sí creo que nos es muy fácil irnos al extremo y el estudio y la consulta y llenarnos y luego ni revisamos los casos por los llenos que estamos, ¿no? No, 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 Sí, no, no va por ahí. Entonces, sí, eso sí, también sí. creo que es importante. O sea, que haya esa congruencia entre el bienestar que promueves y el bienestar que tú vives, ¿no? Eso creo que se nota en la consulta. O sea, un terapeuta relajado, un terapeuta bien dormido, ¿no? Creo que Sí, es valioso. Ujú, sí, totalmente. Sí, no, ujú, coincido total. O sea, llena, pero ujú. con esos espacios reservados de descanso y de Claro, no los toco ya. Antes sí, al claro. principio sí, ahora ya jamás lo volvería a hacer. Y además los ingresos Ah, económicos ah. también, o sea, pues sí te das una buena vida como terapeuta. Claro, te puedes pagar vacaciones en la playa con las amigas, puedes pagarte la Sí, capacitación, o sea, sí se puede. Ahora, eso no se sí, enseña en la universidad ni en la sí, maestría, ¿no? Regularmente uno lo aprende a medio un poco golpes y medio estampándose contra la pared, pero justo es la esencia del programa que estamos lanzando, ¿no? O sea, a ver, el punto es, yo ya tuve esa experiencia, como que le encontré el modo, se aterriza en el modelo de bienestando, tenemos ahorita agendas llenas, un poco de espacios para adolescentes y un poco de espacios en fines de semana, y un poco de espacios para hombres con Pablo, Gris y Ana, pero está ahí, o sea, no, no más que eso. ujú, Pero aún así, el alcance, o sea, de verdad, de mi parte es como, híjole, o sea, está genial, súper contenta y satisfecha con lo que se está logrando, pero el alcance es poco, o sea, comparado con la cantidad de personas que veo que buscan terapia y que caen en manos de terapias no basadas en evidencia, pues esa es la razón de ser del taller de supervisión, tu consultorio a prueba de bajas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que todos los consultorios que hacen terapia cognitivo-conductual, que es mi especialidad, pues tengan esta experiencia, o sea, que sepan que sí hay opciones, que sí se puede lograr, que sí se puede vivir, que no es algo que te van a enseñar en la universidad, o sea, Bienestando llegan psicoterapeutas muy, muy capacitados, o sea, doctores incluso, ¿no? Pero el ujú, punto es que esta parte de experiencia, esa es la parte que, pues ahorita
es el objetivo compartir, ¿no? Acortar, acelerar ese proceso para que lleguen a este nivel y yo pienso, o sea, qué sueño que el punto sea de como quién es, o sea, que no sea el punto de, sí, ahora estamos como en contra como del influencer que ya dijo una barbaridad sobre la depresión, o contra este coach que está recomendando esta técnica que quién sabe para qué sirve, o sea, cosas así, que no sea esa la conversación, sino que la conversación sea como que la gente sepa que esta es la opción para su bienestar, la opción garantizada. Las otras siguen siendo opciones, es válido, es respetable, pero la garantía que ofrece este modelo, pues es de otro nivel, ¿no? Entonces, esa es la promesa, ese es el objetivo del taller de supervisión. Entonces, si tú eres psicoterapeuta conductual, cognitivo-conductual, estás viendo esta transmisión, esa es la invitación, a que te unas a la primer generación que se abre para acompañar a psicoterapeutas a lograr este objetivo. Este punto al que ya llegó Edna, sería lo máximo para mí que todos los psicoterapeutas que se avientan, o sea, porque si es un voto de confianza, o sea, decir, bueno, pues me voy a dedicar a esto, ¿no? O sea, sabiendo que pues los números en salud mental en México no son como los más favorecedores, la desigualdad económica, o sea, un montonal de variables que tenemos en contra. Pero aún así le apuestas a tu vocación, entonces que no mueras en el intento, o sea, que sepas que sí hay una manera de lograrlo, que no te la enseñaron, pero que sí existe y que en el programa estamos como nos haría muy felices tenerte y ayudarte y verte lograr esto, o sea, que vives bien de tu práctica y que ayudas a muchísimas personas y que tú sigues creciendo profesionalmente y que la terapia cognitivo-conductual cada vez se difunde más. Ese es mi punto. O sea, que a mí no se me haga un nudo en el estómago cada vez que alguien me dice, ay, es que estoy en terapia. Y yo digo, de verdad que ya tengo ganas de decir, mejor no voy a la terapia. O sea, mejor no vaya. O sea, de verdad, Y yo así de, sí, sufro en la mente. yo también. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes perfecto? O sea, cada vez, Sí, y es cognitivo conductual. Y yo, a ver, ¿estás ¿qué seguro? estamos haciendo? Ajá, sí, Me dijo justo. algo de mis heridas de la infancia y que mi novio es narcisista. Y yo, no, entonces no es cognitivo conductual. No, no, exacto, exacto. Sí, no. Tú me entiendes, Edna, a eso me refiero. O sea, no queremos más eso. O sea, de verdad, Sí, súper convencidísima de que si todos tuviéramos acceso a un proceso cognitivo-conductual de calidad, este sería un mundo muy diferente, ¿no? Entonces, esa es sí. la misión. Ojalá que se unan y la compartan y que juntos construyamos mejores opciones terapéuticas para la gente, ¿no? Entonces, de eso va la transmisión de hoy. Las puertas están abiertas. Si están interesados en inscribirse, pueden mandar un mensaje a cualquiera de estas tres cuentas, a psicóloga, a supervisora o a bienestando, y programaremos una entrevista para compartirles de qué se trata, cómo funciona. Y pues las inscripciones están abiertas esta semana y principios de la próxima porque se nos atraviesa el puente el martes, porque luego nos vamos de vacaciones e iniciamos en abril, ¿ok? Entonces, ya está abierto el grupo, entonces esperamos verles por allá. Si conocen algún psicoterapeuta cognitivo-conductual, compártanles la información. Y pues esperamos verles por allá. No sé si quieren agregar algún comentario final, chicas. Sí, y ahorita con lo que comentabas, me acordé también mucho de que cuando estudiaba y así, muchos profesores me decían justo esto de los 10 años para ser un terapeuta. ¿Sí? Y que sí, uno me dijo así, te vas a tardar como 10 años, y yo, Ujú, se veía lejano, ujú, ¿no? Ahora ajá, ya pasaron esos 10, por cierto, sí, desde que me lo dijo. Pero bueno, en su momento fue como muy traumático. ujú, Y después, y también siempre como que este mito de, no, pero de terapia no se vive, de psicoterapeuta no se ujú, vive, ujú, vas a necesitar tener un trabajo alterno, sí, porque pues no, es que no, entonces yo así bueno, de, ok, como que los sabios me decían esto, ¿no? Porque pues eran ujú, los que en ese momento, pues eran mis profesores. Pero ahora que pues no pude, intenté y no pude tener otra área para ujú, desarrollarme y me seguí aventando a pura psicoterapia y me doy cuenta que sí se puede, ¿no? Pero creo ujú, que mucho también me facilitó la supervisión porque el tener, o sea, mejor adherencia, mayor alianza con los pacientes, habilidades para esto, me ayuda a tener mi agenda, pues la mantengo, ¿no? ujú, Y entonces eso me permite vivir de lo que me gusta, ujú, ¿no? Entonces, que justo. a veces si por ahí alguien les ha hecho eso, pues pónganlo en duda Sí. porque no.
Sí, no es por tengan mucho ahí. cuidado. Sobre todo vean como desde dónde viene. Así de, a ver usted, teacher, se dedica a la terapia, ¿cuántos pacientes ve a la semana? ¿No? Porque Ujú, no todos los docentes tienen la práctica clínica, ¿no? O sea, hay docentes espectaculares, pero que no se dedican a dar terapia. Entonces, probablemente ahí haya un sesgo, ¿no? Y sí se puede, sí se puede. Yo pensaría que va a ser un año intenso el primero, o sea, ujú, pero sí se puede romper el círculo vicioso de, ay, estoy aquí, no tengo pacientes, pero quiero más pacientes, pero no tengo para pagar. No, a ver, sí se puede romper el círculo vicioso y es cuestión de invertirle a tu consultorio, o sea, creértela, o sea, apostarle, ¿no? exacto. Y, y da porque da. O sea, creo que Nelly y yo tenemos una frase muy común de, lo que le inviertas a tu consulta es lo que te va a dar, ¿no? Entonces, sí se puede. Aquí tenemos la prueba, y no es la excepción. Tenemos muchos casos de éxito en Bienestando. Entonces, ojalá que tú seas el próximo. Nos daría muchísimo gusto ver cada vez más consultorios exitosos de terapeutas cognitivo-conductuales. Entonces, pues la invitación está abierta. Estamos a sus órdenes, mándenos mensaje en caso de que estén interesados y pues por mi parte sería todo. Mariana, ¿algún comentario final? Pues no, nada más invitar a la gente, o sea, yo como paciente de terapia cognitivo-conductual, o sea, pues te cambia la vida, ¿no? Entonces, lo importante que es o sea, ahora entiendo la importancia y ahora que estoy aquí con esta labor de comunicación en Bienestando, pues entiendo la importancia y la diferencia tan grande que hay entre las terapias especulativas y las basadas en evidencia, ¿no? O sea, es rotundo, ya es como Ujú, otro mundo, y ujú, aparte es increíble, y ujú, se entiende mucho por qué, o sea, hay tan poquita difusión que pues también me parece muy natural toda la confusión que hay allá afuera, pues ¿quién te lo dice? O sea, ujú. si no corres con la suerte como ustedes de haber caído ahí, yo ahorita me siento tan desafortunada de no haberme topado con esto hace 20 años y ser psicoterapeuta también. Yo quiero mi consultorio, o sea, yo lo quiero totalmente. Ya estoy planteando hacer la licenciatura. Vente al taller de supervisión. Que Pues sí, nada más que no me admiten porque no tengo maestría. Este, justo Mariana es esa persona que tiene el efecto y se vuelve en una evangelizadora de la terapia. O sea, de verdad, yo a Ujú, veces me siento como bien soportada por un montonal de personas consultantes que ahí está la evidencia del alcance que se puede tener, ¿no? Entonces, de verdad que háganlo, inviértanle a su consultorio, si se puede, si es lo suyo, si realmente es su pasión, si realmente es su vocación, eh, esta es la señal que estaban esperando para hacer algo. ¿Vale? ujú. Entonces, yo me despido porque ya justo tengo taller de supervisión. Un gusto tenerlos por acá. Gracias, Edna, Igualmente, súper inspirador tu caso. muchas Bonita gracias. tarde. Gracias, que estén bien. Bye, Bye. buen día.